Tras el cambio de gabinete y la próxima cuenta pública del gobierno, los ojos políticos están puestos en el próximo 25 de octubre, fecha que el Servicio Electoral confirmó para la realización del plebiscito constituyente, el cual estará marcado por la pandemia que afecta a nuestro país, así como los vaivenes de Chile Vamos y la campaña de la oposición frente al apruebo. Para conversar respecto, tomamos contacto con Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo. Emilio, preguntarle sobre este plebiscito que va a ser finalmente en un solo día, así lo ha ratificado el CERVEL, será el próximo 25 de octubre. Se había hablado de que fueran 2 días. Finalmente, ¿por qué es tan positivo que sea, según tu punto de vista, en un día o bien en 2? ¿Cuál es tu parecer? Bueno, yo creo, Gonzalo, que primero es una muy buena noticia que se haya ratificado la fecha del 25 de octubre. Recordemos que días antes de esta noticia, habían varias voces que alertaban sobre la eventualidad o posibilidad de modificar la fecha del plebiscito. Y la verdad es que yo al menos era de la idea de que esa fecha debía mantenerse, Y además era partidario, y felizmente eso también se concretó, de que el plebiscito fuese en un solo día, ampliando los horarios de votación y ojalá asignando también una mayor cantidad de mesas para la celebración de este escrutinio, que además es histórico y que es tan relevante. Yo creo que es una buena noticia. La posibilidad, por ejemplo, que se planteó en algún minuto del voto electrónico, voto anticipado, o la posibilidad de hacer votación durante 2 días, la verdad es que son mecanismos de votación que al menos en la experiencia comparada y considerando la realidad que tiene Chile, hubiesen generado, me parece, más problemas que virtudes. Por ejemplo, hubiese sido más fácil la impugnación de la votación o habría que haber mantenido en secreto los escrutinios o los resultados parciales durante el primer día de votación para no influir en el segundo día. Entonces creo que es positivo que se haya, primero, confirmado la fecha del 25 de octubre, segundo, que la votación sea en un día y que el CERVEL además haya anunciado que va a ampliar los horarios. Ahora corresponde aterrizar, cuestiones más operativas, de cómo se va a llevar el plebiscito para garantizar las condiciones sanitarias de la ciudadanía. Claro, ahí el director del CERVEL, Patricio Santamaría, decía que era bien complejo también custodiar las 45.000 urnas que van a haber el próximo 25 de octubre para este plebiscito y además que el 92% de los países vota en un solo día. Efectivamente. Y yo creo respecto de lo que ha señalado el CERVEL, que la verdad es que, ahí estamos a puertas, ya tenemos un calendario electoral. Recordemos que la campaña parte el 26 de agosto, pero también hay que decirlo, es perfectamente posible concentrarse en estos temas operativos, ampliar los locales de votación, colocar más mesas, también reducir el número de vocales en las respectivas mesas, reducir también el número de apoderados por cada opción, ya sea apruebo o rechazo, en fin. Todas esas materias creo que son posibles de abordar con el tiempo que queda, pero claro, hay que concentrarse en eso para que en definitiva tengamos un proceso, un plebiscito que sea lo más legítimo, con una amplia participación. Sí, ¿sería legítimo que este plebiscito del próximo 25 de octubre, si es que en el caso hipotético aún hubiera comunas en cuarentena? Por ejemplo, el director del CERVEL dijo que esto es impracticable, pero que esto no lo define él. Mire, yo creo que, por supuesto que si tenemos una situación extraordinaria, y un rebrote de la pandemia excepcional, obviamente va a haber que revisar las condiciones, pero también es cierto lo siguiente, mire lo que se está haciendo a nivel de gobierno. Estamos en la política del paso a paso, ¿vale? Es decir, estamos saliendo del confinamiento, se están reduciendo las cuarentenas. Hay experiencias comparadas en otros países, ya se ha dicho esto, Corea del Sur, pero hace pocas semanas atrás tuvimos la elección también presidencial en República Dominicana. Han habido países que han estado mucho más afectados o en el pic de la pandemia, que han realizado procesos electorales. Yo creo que tomando los resguardos necesarios es absolutamente plausible y posible tener un buen proceso electoral. Y creo que los esfuerzos tienen que ponerse entonces en cómo aseguramos las condiciones sanitarias. Cuestiones súper operativas como, por ejemplo,
cómo se van a demarcar o delimitar adecuadamente las filas de votación si es que se hacen, los espacios, si va a haber material sanitario, alcohol gel en los locales de votación, en fin, si se va a hacer, se van a establecer filas preferentes para los adultos mayores. Todas esas cuestiones operativas creo yo que son posibles de abordar, considerando lo histórico que es este hito, ¿no?, de que podemos tener un plebiscito que va a definir eventualmente la elaboración de un texto constitucional por primera vez por parte de la ciudadanía en Chile. Pero a su juicio sería electoralmente legítimo que si hay comunas en cuarentena, si hay un rebrote, porque mucha gente seguramente, si esto ocurre, no va a salir a votar, no va a ir por temor a contagio. ¿Sería lo más aconsejable mantener la fecha o cambiarla, a su juicio? Sí, yo creo, Gonzalo, que hay que hacer todos los esfuerzos para que eso no ocurra, porque soy fuertemente partidario de mantener la fecha del 25 de octubre. Mire, yo lo dije antes, el 26 cuando teníamos la fecha del 26 de abril y estábamos en la pandemia, que no estábamos tampoco en los picos más altos, era partidario de modificar esa fecha. Pero la verdad es que no veo razón ahora plausible para modificar la fecha del 25 de octubre. Creo que esa fecha debe mantenerse. Sí, claro, porque hay muchos que han dicho que a través de las redes sociales que se está haciendo este paso a paso, buscando que haya un rebrote para que poder postergar este plebiscito. ¿Cuál es su parecer respecto a eso? No, mire, Gonzalo, yo creo que Chile está viviendo un momento constituyente que está, como suele ser en la historia, ¿no?, constitucional chilena. Este momento constituyente es un momento donde hay visiones distintas, confrontaciones, reivindicaciones sociales. Si uno revisa la historia constitucional chilena, en la Constitución de 1833 veníamos saliendo de una confrontación, de una guerra entre liberales y conservadores, ¿no?, que terminó con la batalla del Ircay y bueno, y que posibilitó después la Constitución de 1833. Con la Constitución de 1925 pasó algo parecido, hubo una intervención de las Fuerzas Armadas, Alessandri retoma el poder y bueno, ahí surge la Constitución de 1925. En la Constitución de 1980 la verdad es que teníamos una absoluta conculcación de los derechos fundamentales, ¿no? Había un Estado excepcional, una dictadura, y surge la Constitución. La verdad es que tengamos visiones, puntos de vista distintos, haya agitación política y social, es muy propio de los momentos constituyentes. Yo no creo que estemos en una situación que no permita desarrollar adecuadamente el plebiscito. Por supuesto, la pandemia es una situación excepcional que nos golpea, pero creo que si se toman las medidas adecuadas, este plebiscito además va a tener la gracia, la posibilidad de encauzar institucionalmente algo que es tan importante, que es reencontrar a la ciudadanía, ¿no?, con las instituciones, a revalorar el sentido de lo público. Y yo creo que el plebiscito para eso es una muy buena instancia. Claro, y el CERVEL a raíz de esto también ha entregado un borrador de protocolo sanitario para tomar todas las medidas correspondientes para que esto se desarrolle de manera legítima, con las mayores medidas de seguridad, donde también la sociedad civil ha pedido participar en estas mesas. Hasta ahora no han sido tomados en cuenta, quieren participar en estas reuniones que están entre el Congreso Constituyente, en el Congreso hay la Cámara Constituyente, también el CERVEL. ¿Usted, su parecer, también debieran tomarlos en cuenta, hacerlos partícipes de estas reuniones? Totalmente. Mire, este es un proceso ciudadano, ¿no? Es lo que le corresponde al gobierno, bueno, y así lo han declarado los recién asumidos ministros, ¿no? Lo que le corresponde al gobierno es garantizar las condiciones para que este plebiscito tenga la mayor participación, ¿no?, que tenga la mayor legitimidad posible y, por lo tanto, incorporar en todo este proceso a las organizaciones sociales que han ido floreciendo, ¿no?, que han ido apareciendo organizaciones para participar de este proceso. Bueno, me parecería una idea adecuada, ¿no?, porque finalmente lo que el plebiscito tiene que ser es una expresión de la ciudadanía en orden a que quiere formalizar, porque la verdad es que yo soy de los que cree que es evidente que la ciudadanía quiere nuevas reglas del juego. Bueno, a través de este plebiscito va a formalizar esa intención de tener nuevas reglas del juego democrático que permitan un mejor funcionamiento de las instituciones. En el caso de que se tomara una decisión hipotética, claramente acá estamos hablando de manera hipotética, que se cambie la fecha del plebiscito por una situación de rebrote del coronavirus,
¿Cuál es tu postura respecto a aquello? ¿Esto es lo adecuado en el caso de que existe un rebrote de manera exponencial muy alto? Lo que pasa es que, claro, eso sería una situación extraordinaria, Gonzalo. Pero mira, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cualquier modificación de fecha del plebiscito del 25 de octubre requiere una reforma constitucional. Una reforma constitucional que requiere un quórum muy alto, 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Si uno observa los últimos acontecimientos y lo que está pasando hoy día en el país, yo dificulto que las fuerzas políticas logren converger en un acuerdo para modificar esta fecha de los 2/3. Pero te reitero, creo que además sería malo para el país volver a modificar esta fecha. Ahora, si hay condiciones extraordinarias, bueno, las distintas fuerzas políticas tendrán que convenir eventualmente un nuevo calendario. Pero de verdad, reitero, creo que perfectamente se puede desarrollar este plebiscito tomando los resguardos y las medidas sanitarias que correspondan. Claro, el nuevo ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, ha manifestado que el nuevo gabinete ministerial no es un gabinete del rechazo, como lo han manifestado desde la oposición, esto tras el ingreso de figuras más conservadoras como Víctor Pérez y Andrés Alamán. ¿Qué le parece a usted eso? Mire, yo creo que, a ver, lo primero que le quiero decir es que yo no soy especialmente partidario de que los ministerios los asuman parlamentarios en ejercicio. Me parece que eso finalmente genera una suerte de torcerle la mano a la voluntad popular, ¿no? Los parlamentarios fueron electos por la ciudadanía para representar, ¿no? Y para ejercer la función parlamentaria. Y por lo tanto, a mí no me gusta mucho esta figura, no me gusta ahora y no me ha gustado nunca, ¿no? Esta figura de sacar parlamentarios para llevarlos al Ejecutivo. Creo que, insisto, atenta contra el espíritu de lo que es la voluntad soberana, ¿no? De la ciudadanía que los eligió precisamente para que fueran sus representantes en la Cámara de Diputados o en el Senado. Ahora, también me parece que es legítimo que cada ciudadano, y eso incluye a los parlamentarios, por supuesto, y a los ministros de Estado, tengan su opinión. Pero también hay que entender que hoy día están ejerciendo una función pública muy relevante. Y por lo menos las declaraciones que hasta ahora yo he escuchado de los ministros recién asumidos, va en la línea que me parece correcta, que es más que emitir una opinión, si están por el apruebo o por el rechazo, preocuparse y trabajar en que las condiciones para ese plebiscito sean las adecuadas, vale decir, que haya la mayor participación posible, que hayan las medidas de seguridad que correspondan. Y en esa línea creo que es lo que le corresponde a un ministro y a los ministros de Estado en general, ¿no? Sí, ahora también de cara al plebiscito viene todo un proceso legislativo. Según el presidente del CERVEL, se requieren reformas a la ley orgánica constitucional. ¿En qué consiste esto? Lo que pasa es que hay cuestiones que es necesario especificar. Por ejemplo, hay que poner énfasis en lo que va a ser una campaña online, ¿no? En cuestiones de tipo operativo que requieren modificaciones legales, ¿no? Y entiendo, ¿no? Por los propios anuncios que ha hecho el CERVEL y los personeros de gobierno, que esas acciones legislativas se van a impulsar en los próximos días, porque la verdad es que estamos a poco tiempo. Pensemos que como le digo, el 26 de agosto parte la campaña y es importante tener esas reglas del juego definidas previamente en un texto legal. Ok, Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, muchas gracias por estar conversando sobre este tema acá en La Mañana Informativa. Muchas gracias a ti, Gonzalo.